Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo está? Lucy Pisni lo saluda. Hola, buenas noches, Leche, ¿cómo va? Muy bien. Me imagino que ustedes no tanto, porque a todas las preocupaciones que tienen se les suma esta ahora también de los alojamientos informales. Bueno, creo que hiciste un buen resumen cuando hablaba de los alojamientos informales que venimos pregonando hace mucho tiempo, y la caracterización que hiciste, la verdad que es muy precisa, ¿no? O sea, alojamientos que no tienen ningún tipo de cumplimiento de reglamentación alguna, que no tienen personal blanqueado, que no pagan sus impuestos, y que por lo tanto obviamente están en una competencia tremendamente desleal y que afecta seriamente al sector. Por supuesto que van a cobrar mucho menos y la gente tiene su derecho, aún con los riesgos que significa, o sea, no tener los controles y saber que están en condiciones de alojarse, pero bueno, uno entiende que quien va a usar o necesita un alojamiento, de alguna manera se presupone de que lo cumplen cuando en realidad no lo es, y el valor obviamente es totalmente diferente al alojamiento formal, que tiene que cumplir con todas las obligaciones que, como bien sabemos, los que estamos en la parte privada, son muchas y costosas, ¿no? Exactamente. Ahora, claro, la gente mide por el bolsillo y no Tal mide cual, por la seguridad, como decía tal recién muy cual, bien, tal porque cual, si le ocurre algo en ese alojamiento informal, la verdad que no tiene ningún tipo de cobertura ni de tal cual, reclamo. tal cual. Eh, pero bueno, ¿y cómo se combate esto? Porque yo sé que ustedes han venido trabajando mucho tiempo con el Ministerio de Turismo, con el municipio, pidiendo algún tipo de reglamentación, de control, de intervención del Estado. Se avanza poco y nada, y en este momento que estamos tan distraídos con la pandemia, esto, bueno, está fuera de control. Bueno, vos sabés que nosotros venimos trabajando ese tema hace muchos años. Con mucho beneplácito tuvimos en mayo del año pasado una ley provincial, que fue fomentada por el Ministerio de Turismo de la provincia, lo cual nosotros agradecimos y valoramos mucho en su momento. Esto fue mayo del año pasado, pero ha pasado un año y la verdad es que es impensado de que la ley no está aplicándose por la falta de la reglamentación correspondiente. Entonces, lo que venimos diciendo, y lo hemos hecho saber al Ministerio de Turismo, obviamente, que necesitamos que esto se reglamente y se aplique, porque la ley es muy precisa en cuanto a la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Turismo de aplicar penalidades de oficio ante la existencia de alojamientos informales. Entonces, este año que ha pasado, lamentablemente, tiene gran parte de tiempo perdido. Y venimos diciendo que es algo que venimos siempre hablando cuando decimos que los tiempos del sector público son tan diferentes del tiempo del sector privado. Porque el sector privado tiene costos y lamentablemente por ahí el sector público parece que no los tiene. Y consecuentemente con eso tenemos que esperar los tiempos del sector público, y esto genera, la verdad, que mucho malestar, ¿no? Claro. La verdad, uno se pregunta incluso, Gustavo, en este momento donde, bueno, el turismo no está funcionando y donde la movilidad de la gente también está bastante restringida y controlada en cierto punto, ¿quiénes son los que se alojan en estos alojamientos, valga la redundancia, informales? ¿Quiénes están viniendo a la ciudad de Neuquén? Bueno, básicamente desde los últimos meses del 2018, diría yo, en que mejoró o últimos meses del 2017 en que mejoró la actividad hidrocarburífera, eso fue generando toda una movilización del sector hotelero que venía después de del periodo de las elecciones del 2015, incluso 2016, bastante golpeado. Bueno, se recuperó, digamos, a partir del 2017, y esto generó mucho movimiento, básicamente con lo que significan los establecimientos o los pozos no convencionales, que generó mucha movilidad de trabajo. A partir de esta movilidad de trabajo, cuando en algún momento se empiezan a analizar los costos de los hidrocarburos, la necesidad de meter en caja los valores del hidrocarburo que se producía en Vaca Muerta, bueno, empezaron a transformarse los alojamientos hoteleros en la búsqueda de alojamientos de departamentos o de casas, Claro. generando de alguna manera o incentivando de alguna manera lo que significan los alojamientos informales, que es algo que viene históricamente de hace mucho tiempo. Claro. Yo creo que eso es lo que ha generado que de alguna manera las empresas, cuando tienen que mandar gente
para trabajar en los hidrocarburos, bueno, visibilizan la posibilidad de ahorrar plata a través de lo que significan estos alojamientos informales. Yo creo que básicamente esa es la esencia, ¿no?, de lo que estamos planteando, ¿no? Perfecto. Gustavo, ¿a quién le corresponde reglamentar la ley? ¿Cómo se puede de alguna manera presionar, si se me permite el término, para que esto avance y finalmente entre en vigencia como corresponde? Bueno, es responsabilidad del Ministerio de Turismo de la provincia, porque es él quien tiene la reglamentación y la aplicación de las normativas de turismo en toda la provincia. Por lo tanto, la ley es muy precisa, donde establece que el Ministerio de Turismo es el organismo de aplicación. Obviamente eso en cuanto a la habilitación de los establecimientos, y por otro lado, bueno, la municipalidad tiene desde siempre, que toda actividad comercial necesita la licencia comercial, y por ende le corresponde a la municipalidad el tema de lo que significa la licencia comercial de los alojamientos informales. Por lo tanto, yo creo que en este momento nosotros hemos tenido una reunión con el intendente Gairo hace 3 semanas, mostró muchísimo interés, tengo entendido que bajo directiva precisa como para que encaminemos este tema, lo cual para nosotros representa una satisfacción, porque encontrar un poder político que se comprometa con eso, la verdad que es muy importante. También lo ha hecho en su momento el Ministerio de Turismo, lo que lamentablemente, bueno, ha ido pasando el tiempo y ya tenemos un año en donde el Ministerio de Turismo tendría que tener reglamentada la ley correspondiente, y lamentablemente no lo ha hecho algún tipo de intercambio, de consulta con las áreas turísticas de las municipalidades de la provincia y el sector privado, que hemos participado al comienzo como en una especie de comisión de trabajo. Bueno, no hemos sido vuelto a llamar, y lo que necesitamos es que obviamente se cambien los tiempos, ¿me entendés? O sea, no podemos seguir esperando, ¿viste?, de que tarde tanto tiempo una reglamentación, porque a partir de la reglamentación viene la aplicación justamente de la normativa. Claro. Entonces, mientras tanto, tenemos una ley que es muy interesante, pero inaplicable. Claro. Lo cual no tiene sentido, ¿no? Como tantas. Gustavo, por último, voy a redondear porque perdí la cuenta, pero creo que llevamos como 95 días de esta emergencia, este aislamiento, este distanciamiento y distintas etapas. El tema es que ustedes están paralizados absolutamente. ¿Cómo están hoy? Porque cada día que pasa es más crítico para ustedes. ¿Cómo sostienen lo que tienen? ¿Cómo sostienen su personal? Bueno, yo te voy a ser muy gráfico, y lo que te voy a decir no es una metáfora. Hay dos visiones, o una visión que significa que estamos en arenas movedizas, y vos sabés que en la arena movediza nos estamos hundiendo. Y otro es un barco que se está hundiendo. En definitiva pero no son metáforas, son realidades. O sea, el sector se está hundiendo. Y necesitamos, porque lamentablemente es así, de que entienda el sector político, yo creo que en esto tiene mucho que ver el gobierno nacional, que establezca pautas de entendimiento y de equilibrio entre lo que significa la cuarentena desde el punto de vista sanitario con lo que significa la cuarentena desde el punto de vista económico. No hay ninguna duda que es importante la parte sanitaria, pero no pueden descuidar como se ha descuidado el aspecto económico, y que además no sabemos que exista un proyecto y cómo se piensa o cómo se plantea la salida de esta grave situación donde se ha paralizado, donde, como te digo, se está hundiendo el sector, donde existen en ese momento la caída de muchos establecimientos del área comercial, donde empiezan a aparecer la caída o por lo menos el anuncio de algún tipo de cierre de establecimientos del sector. Entonces, lamentablemente, necesitamos que la dirigencia política tome conciencia de esta realidad y que actúe. Tenemos una ley de emergencia presentada a la legislatura que no es tratada como corresponde, y por lo tanto hace 3 meses que lo planteamos, la necesidad de una ley de emergencia. Ahora que aparece no se trata, y el tiempo viene pasando. Mientras tanto, el barco se hunde y el sector está en la arena movediza. Increíble. Bueno, Gustavo, le agradecemos como siempre el contacto. Bueno, un gusto. Gracias. Igualmente, hasta luego, Gustavo.